Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda y hoy vamos a explorar algo fascinante, la inteligencia emocional. Un tema que a veces dejamos de lado, ¿verdad? Totalmente. Y es que podríamos decir que es incluso más importante que el coeficiente intelectual. Como veremos hoy. Exacto. Para esta inmersión nos basaremos en dos resúmenes. Vale. El primero es Resumen de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman Leader Summaries. Ajá. Y el segundo, Resumen de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Comprender y aplicar los principios del libro. Dos resúmenes que sin duda nos darán una visión bastante completa. Completísima. Y una de las cosas que me intriga mucho es la idea de que tenemos dos cerebros, Dos cerebros, el emocional y el racional, que a veces, chocan un poco. que parece que están en una lucha constante, ¿no? En una lucha interna que todos conocemos. Exactamente. ¿Quién no se ha sentido alguna vez dominado por las emociones? Claro, haciendo algo de lo que luego nos arrepentimos. Totalmente, es el famoso secuestro emocional del que habla Goleman. Ahí está. El secuestro emocional. En lugar de simplemente mencionarlo, ¿podrías contarnos un poco más sobre estos dos cerebros? Por supuesto. ¿Cómo es que a veces entran en conflicto? Mira, el cerebro emocional, que también se le conoce como sistema límbico, es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es donde residen las emociones básicas, ya sabes, el miedo, la alegría, la ira. Ok. Y aquí encontramos una estructura clave que es la amígdala. La amígdala. La amígdala es como un almacén de recuerdos emocionales. Imagínate la amígdala como una especie de archivo, ¿Vale? donde se guardan todas esas experiencias que pueden, de repente, sin avisar, desencadenar reacciones automáticas. Entonces la amígdala podría reaccionar a una situación actual basándose en experiencias pasadas, Exactamente. incluso si no somos conscientes de ellas en ese momento. Aunque no las recordemos. Imagina, por ejemplo, a alguien que reacciona con un miedo exagerado Sí. ante una situación que a ti te parece, bueno, tampoco es para tanto. Es posible que esa persona haya tenido una experiencia traumática en el pasado, que su amígdala sí la tenga registrada y ¡pum! Active la respuesta de miedo, Qué curioso cómo nuestro pasado emocional puede afectar nuestro presente, sin que nos demos cuenta. sin darnos cuenta. ¿Y dónde entra entonces el cerebro racional en todo esto? El cerebro racional, o neocórtex, es la parte más evolucionada. Vale. Es la que nos permite pensar, analizar, planificar, es la sede del lenguaje de la lógica, del control de los impulsos. Entonces el secuestro emocional ocurre cuando el cerebro emocional reacciona antes de que el racional pueda procesar. Exacto. Piensa en ello como dos caminos, Dos caminos. uno corto y uno largo. Ajá. El camino corto va directo a la amígdala provocando esa reacción inmediata, Sin filtro. sin filtro. ¡Pum! El camino largo pasa por el neocórtex, permitiéndonos analizar la situación antes de reaccionar. Ya veo. ¿Podrías darnos un ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan mejor? Claro. Imagina que vas conduciendo, tranquilo, y de repente alguien te cierra el paso bruscamente. ¿Qué pasa? Tu amígdala reacciona de inmediato. Claro. Ira. La necesidad de responder agresivamente, ese es el camino corto. El cuarto. Pero si tu neocórtex tiene tiempo de procesar, puede modular esa respuesta. Entiendo. Podrías pensar, bueno, a lo mejor este conductor tiene una emergencia y evitas una reacción exagerada. Es como si el cerebro racional fuese el freno de mano de las emociones. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando falla ese freno de mano? Ahí perdemos el control. Ahí nos dejamos llevar por el secuestro emocional. Gritamos, insultamos, tomamos decisiones impulsivas que luego lamentamos. Esos momentos de no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Creo que todos los hemos vivido alguna vez. Pero ¿se puede aprender a controlar mejor esas emociones? A fortalecer ese freno de mano. Por supuesto que sí. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. Goleman nos dice que no se trata solo de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, gestionarlas y utilizarlas de forma inteligente. Es interesante. Entonces no se trata de negar nuestras emociones, No. sino de aprender a manejarlas. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cuáles son las claves? Las claves para desarrollar esa inteligencia emocional. Bueno, Goleman describe la inteligencia emocional como un conjunto de 5 habilidades. 5 habilidades. 5 habilidades. Y comienza con la autoconciencia, Autoconciencia. que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones Ok. y comprender cómo influyen en nuestros pensamientos y acciones. Es como tener un radar interno para nuestras emociones. Exactamente. Suena como un primer paso fundamental, ¿no? Sin duda, la autoconciencia nos permite tomar decisiones más conscientes, evitar ser arrastrados por la corriente de nuestras emociones. Claro. Y una vez que somos conscientes de lo que sentimos, ¿qué sigue? Lo siguiente es la autorregulación, Autorregulación. la habilidad de manejar nuestras emociones de forma saludable, Ajá.
No se trata de reprimirlas, sino de controlarlas para que no nos controlen a nosotros. Como un jinete experto que controla su caballo, Exacto. evitando que nos desboquemos. Que no nos desboquemos y mantengamos el control. Mantener el control. La autorregulación nos permite mantener la calma bajo presión, evitar reacciones impulsivas, pensar con claridad en momentos difíciles. Ya veo. Mencionaste que hay 5 componentes en total. Sí. ¿Cuáles son los demás? El tercer componente es la motivación. Motivación. En el contexto de la inteligencia emocional, la motivación se refiere a la capacidad de dirigir nuestras emociones hacia el logro de nuestros objetivos. Es esa fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Mantener la vista en la meta, Exactamente. a pesar de las dificultades. Yeah, Supongo que esa capacidad de automotivarnos es fundamental para el éxito, sin duda. en cualquier área de la vida. Las personas con alta inteligencia emocional son capaces de controlar sus impulsos, retrasar la gratificación y mantener un enfoque positivo a largo plazo. Fascinante. Entonces, tenemos autoconciencia, autorregulación y motivación. Correcto. ¿Qué hay de los 2 componentes restantes? Están relacionados con cómo interactuamos con los demás. Sí, los dos últimos componentes se centran en nuestra capacidad de conectar con las emociones de los demás. Ajá. Primero es la empatía, Empatía. la habilidad de comprender y compartir los sentimientos de las personas que nos rodean. Ponerse en el lugar del otro. Exacto. Sin lo que ellos sienten. Diría que la empatía es la base de cualquier relación humana, Sin duda. auténtica y compasiva. La empatía nos permite construir relaciones más sólidas, comunicarnos de forma más efectiva y resolver conflictos de forma constructiva. Y finalmente llegamos al quinto componente, Quinto. habilidades sociales. ¿Qué implica este aspecto de la inteligencia emocional? Las habilidades sociales se refieren a nuestra capacidad de gestionar las relaciones interpersonales de forma efectiva. Ok. Implica saber comunicarnos asertivamente, construir confianza, inspirar a otros, trabajar en equipo. En resumen, las habilidades sociales nos permiten navegar el complejo mundo de las relaciones humanas con destreza. Exactamente. Las personas con alta inteligencia emocional son capaces de establecer conexiones significativas, influir positivamente en los demás y crear entornos de colaboración y armonía. Es impresionante cómo estos 5 elementos se combinan Se combinan. para formar una red de habilidades que determinan nuestro éxito Nuestro éxito. en la vida, tanto personal como profesional. Y lo más importante, Goleman nos recuerda que la inteligencia emocional no es un rasgo innato. Ajá. Inmutable, no. Wow. Se puede aprender y desarrollar a lo largo de la vida. Eso es alentador. No estamos destinados a ser prisioneros de nuestras emociones. No y no. Si entendemos que podemos mejorar nuestra inteligencia emocional, eso abre un mundo de posibilidades. Así es. No importa tu punto de partida, siempre hay espacio para crecer en inteligencia emocional. Es como un músculo que se fortalece con la práctica, Me gusta esa analogía. ¿verdad? Entonces, incluso si no nacemos con un talento natural para las relaciones interpersonales, podemos entrenarnos. Claro que sí. Para ser más empáticos, más asertivos, más inteligentes emocionalmente. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. Ya ver. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? ¿Qué diferencia marca en nuestras vidas? En el resumen de Leader Summaries se menciona que la inteligencia emocional es la clave para el éxito, tanto personal como profesional. Sí, ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? por supuesto. Goleman argumenta que la inteligencia emocional es un factor determinante en diversos ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el matrimonio. La inteligencia emocional ayuda a las parejas a comunicarse de forma más efectiva, resolver conflictos constructivamente y construir una relación más sólida y satisfactoria. Eso tiene mucho sentido. Si podemos entender y manejar nuestras propias emociones y también entender las emociones de nuestra pareja, seguramente eso nos ayudará a construir una relación más fuerte. Precisamente, la inteligencia emocional nos da las herramientas para navegar las complejidades de las relaciones íntimas. En el resumen de ClickUp también se menciona que hombres y mujeres pueden percibir las emociones de manera diferente, debido a cómo son criados. Las mujeres tienden a ser más expresivas y empáticas, mientras que a los hombres se les enseña a ser más estoicos y a reprimir sus emociones. Es cierto, y esas diferencias en la forma de procesar y expresar las emociones pueden generar malentendidos y conflictos en las relaciones de pareja. Pero si ambos miembros de la pareja trabajan en su inteligencia emocional, pueden superar esas diferencias. Entonces la inteligencia emocional podría ser una especie de puente para que las parejas se entiendan mejor, Me gusta esa metáfora. incluso si sus idiomas emocionales son diferentes. Y esa misma lógica se aplica a otros ámbitos de la vida, como el trabajo.
Goleman nos dice que la inteligencia emocional es esencial para el liderazgo efectivo. ¿Cómo se manifiesta la inteligencia emocional en un buen líder? Los líderes emocionalmente inteligentes son capaces de motivar a sus equipos, dar retroalimentación constructiva y manejar los conflictos de manera efectiva. Saben cómo crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. En el resumen de ClickUp Blog se habla del concepto de inteligencia de grupo. ¿Puedes explicarnos qué significa esto? La inteligencia de grupo se refiere a la capacidad de un equipo para aprovechar la inteligencia emocional individual de sus miembros y crear un entorno de colaboración, confianza y creatividad. Entonces, no se trata solo de sumar las habilidades individuales, No. sino de crear una sinergia Una sinergia. que potencie el rendimiento colectivo. Exactamente. Los equipos con alta inteligencia de grupo son capaces de comunicarse de forma abierta y honesta, resolver conflictos constructivamente y trabajar juntos hacia un objetivo común. Imaginemos un equipo de desarrollo de software. Vale. Si los miembros del equipo pueden comunicarse abiertamente sobre sus ideas, comprender y manejar las frustraciones que surgen durante el proceso y apoyarse mutuamente, es mucho más probable que creen un producto innovador y exitoso. Es fascinante cómo la inteligencia emocional puede transformar la dinámica de un equipo. La puede transformar. Y en el ámbito de la medicina, ¿qué papel juega? Goleman argumenta que la inteligencia emocional es esencial para la salud y el bienestar. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas cada vez más comunes en nuestra sociedad. Y la inteligencia emocional nos proporciona herramientas para gestionar estas emociones de forma saludable. Podríamos decir que la inteligencia emocional no solo nos ayuda a tener éxito en nuestras relaciones y en el trabajo, Sí, sino que también es fundamental para nuestra salud mental y física. precisamente. Las personas con alta inteligencia emocional son más resilientes, capaces de afrontar mejor las adversidades de la vida y mantener un estado de ánimo positivo. Por ejemplo, alguien con alta inteligencia emocional podría usar técnicas de manejo del estrés para lidiar con la presión en el trabajo, en lugar de dejar que la ansiedad afecte su salud. En ambos resúmenes se menciona la importancia de la alfabetización emocional. Sí. ¿A qué se refiere este concepto? La alfabetización emocional se refiere a la educación en el ámbito de las emociones. Implica enseñar a los niños y jóvenes a identificar, comprender y gestionar sus propias emociones y las de los demás. Es como darles un vocabulario para hablar de sus emociones Exacto. y las herramientas para manejarlas de manera saludable. En Leader Summaries se menciona que la UNESCO ha puesto en marcha una iniciativa mundial para promover la alfabetización emocional en las escuelas. Y en ClickUp Blog se alerta sobre un declive en la inteligencia emocional de los niños estadounidenses. Eso es preocupante. Si no aprendemos a manejar nuestras emociones desde pequeños, podemos enfrentar dificultades en nuestras relaciones, en el trabajo e incluso en nuestra salud mental. Es cierto, vivimos en una sociedad que a menudo prioriza lo racional y lo cognitivo, dejando de lado lo emocional. Es importante que reequilibremos esa ecuación y demos a la educación emocional la importancia que merece. Si desde pequeños aprendemos a gestionar nuestras emociones de forma saludable, tendremos más herramientas para construir relaciones sanas, tomar decisiones responsables y vivir una vida más plena y feliz. Todo esto nos lleva a una reflexión personal. ¿Cómo podemos cultivar nuestra propia inteligencia emocional? ¿Qué podemos hacer para fortalecer esas habilidades que nos permitirán vivir de forma más consciente, conectada y significativa? Pues mira, hay muchas maneras, ¿no? Podemos leer libros sobre el tema, como la obra de Daniel Goleman, por ejemplo, participar en talleres, cursos de desarrollo personal, incluso buscar terapia, ¿no? Si necesitamos ayuda para procesar experiencias emocionales difíciles. Es cierto, hay muchos recursos disponibles. Y como mencionaste antes, la práctica es fundamental. Totalmente. No se trata solo de leer sobre inteligencia emocional, sino de poner en práctica lo que aprendemos Exacto. en nuestra vida diaria. Podemos practicar la autoobservación, Ajá. prestando atención a nuestras emociones, cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. También podemos practicar la empatía, tratando de ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Y no olvidemos la importancia de la comunicación asertiva. Por supuesto. Aprender a expresar nuestras necesidades y emociones de forma clara y respetuosa. Es fundamental para construir relaciones saludables. Así es. La inteligencia emocional no es un destino, sino un viaje. Y cada paso que damos en ese camino nos acerca a una vida más plena, equilibrada y satisfactoria. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Sin duda. No se trata de alcanzar la perfección, sino de estar dispuestos a mirar hacia adentro, conectar con nuestras emociones y cultivar relaciones más auténticas y significativas. De acuerdo. La inteligencia emocional no se trata solo de tener éxito en la vida, sino de vivirla con mayor conciencia, compasión y conexión.
Para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Adelante. Si pudieras mejorar un aspecto de tu propia inteligencia emocional, ¿cuál elegirías y por qué? Esa es una pregunta que nos invita a la introspección. Les animo a que se tomen un momento para considerar qué área de su inteligencia emocional podrían fortalecer. Tal vez necesiten trabajar en su autoconciencia, en su capacidad para manejar el estrés o en sus habilidades de comunicación. Lo importante es estar dispuestos a seguir aprendiendo y creciendo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Esperamos que les haya inspirado a explorar el poder transformador de la inteligencia emocional en sus propias vidas. Hasta la próxima.